Ahora den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Eso fue la intro, pero este aplauso es para el Dios del cielo, el que cumple año mañana. Si le es posible, dale share, saque su teléfono un momentito, dale share a la transmisión y después vuelve conmigo. Y qué bueno que están aquí, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que porque hoy es Nochebuena, pues no pueden estar en la iglesia. ¿Qué sitio mejor primero que ir a adorar al Señor y luego hacer todo lo que hay que hacer? Mira, Yanirel va para Cabo Rojo con la familia. Está aquí, después se va para Cabo Rojo. ¿Cuál es el problema? Estamos aquí, los que tenemos que estar. Gloria a Dios. Entonces, este mensaje yo lo titulé Navidad y el espíritu de Pilito. A lo mejor algunos saben a qué yo me voy a referir. Edwin sabe a qué yo me voy a referir con el espíritu de Pilito. Y ya mismo yo le voy a explicar cuál es el espíritu de Pilito. Pero traigo este tema porque en los últimos años ha arreciado la discusión entre si la iglesia debe o no celebrar la Navidad. Eso en los últimos par de años hasta me imagino que por las redes, ¿verdad? Como existen las redes, porque siempre ha habido esa diferencia, que si nosotros como cristianos debemos celebrarla, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos a la Biblia no menciona fecha alguna de cuándo nació Jesús. Dice cuándo murió. Murió el 14 de Nisan, pero cuándo nació no lo dice. Sin embargo, Mateo y Lucas hacen referencia al nacimiento de Jesús, pero Pablo en ninguna de sus cartas menciona el nacimiento de Jesús. Solamente dice que cuando llegó el tiempo establecido por Dios, nació Jesús. Nacido de mujer, dice. Entonces vino Jesús nacido de mujer. Y entonces, pero cuando vamos a las profecías, a los profetas sí anunciaban que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, donde muchos pensaban, ¿verdad?, que ese Salvador, ese Mesías, iba a ser un guerrero que venía con un ejército a liberarlos ¿verdad?, de las diferentes situaciones que tuvo el pueblo de Israel durante toda su historia, donde fueron cautivos en algunas ocasiones, donde después el Imperio Romano, ¿verdad?, fue el que controlaba al pueblo de Israel. Pero sí había el mensaje de que un Mesías venía y el pueblo lo estaba esperando. Había la espera de un Mesías durante los 430 años de esclavitud de Israel en Egipto. Ellos estaban esperando un libertador que vino, que fue Moisés, ¿verdad? Y así sucesivamente, cuando usted estudia a los profetas, se da cuenta que sí hace referencia a que venía uno, pero humano, un humano, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo a la profecía que yo creo que es la más conocida. Isaías 9, el capítulo 9 del libro de Isaías, los capítulos 6 y 7, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Okay? Aquí nosotros podemos ver que el pueblo se podía confundir porque te habla una parte que parece natural y una parte que parece espiritual. Ambas están ahí porque dice que su gobierno y la paz nunca tendrán fin, que va a reinar con imparcialidad y con justicia sobre el trono de su antepasado David. O sea, pues será otro rey que viene. Entonces ahí yo creo que puede estar la dificultad que puede haber tenido el pueblo de Israel y el mundo en cuanto al posible nacimiento de ese hombre, ¿verdad?, que venía. Entonces, cuando llegó el tiempo establecido, como dice el apóstol Pablo, Dios envía al arcángel Gabriel a donde una muchacha
podría tener en que 15 y 17 años aproximadamente esa jovencita, que estaba comprometida para casarse con este hombre llamado José. Y el arcángel Gabriel se le aparece y le dice que ella es muy favorecida, porque el Señor la ha escogido para traer a su hijo, ¿sabe? Al Dios encarnado, traerlo a la tierra a través de ella. Y le dije, vas a quedar embarazada, pero es que yo no conozco varón. Usted va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a depositar una semilla en tu vientre y en 9 meses vas a dar a luz. Pero entonces, cuando José se entera, José pues tiene problemas con la situación. Dice, adiós, cara, pero ¿qué pasó? Sí, nosotros no nada que nada. ¿Y esto de quién es? Entonces, hay unas historias de que le echaban la culpa a un soldado romano. No recuerdo el nombre ahora, el nombre está por ahí. A un soldado romano que era el que decían que era el papá del bebé. Pero cuando José la iba a dejar, dice la Biblia que un ángel se le aparece en un sueño y le dice, José, ella no ha hecho nada malo. El bebé que hay en el vientre es obra del Espíritu Santo. Y le dijo, y lo vas a tener, y le van a poner por nombre Jesús. Ya le había dicho a ella que le pondrían Emmanuel. Y así entonces, él pues acepta, ¿verdad?, lo que está pasando, porque recuerde que en el tiempo, según la ley de Moisés, el que era agarrado en adulterio, lo mataban por lapidazo. Esto, si eso fuera hoy en día, mano, estaría la pedra que hace orilla. El negocio bueno sería tener una cantera y venderlas por docena. Es que vino Cristo, ¿sabes? Y fue el cumplimiento de la ley. Entonces, resulta que como los planes de Dios son perfectos, el Augusto César, el emperador de ese tiempo, establece que se haga un censo en todo, ¿verdad?, en toda Judea. Y entonces cada cual tenía que ir a su pueblo natal para inscribirse en el censo, pues para saber, no sé cuál era la idea, ¿verdad?, que tenía el emperador en hacer esto. Entonces José era de Belén, de Judea. Él era descendiente de David. Y María también, ambos. María aparece en la genealogía de Jesús en Mateo. Y tienen que ir entonces a Belén para inscribirse. Entonces, parece que esto ocurrió en el tiempo cuando ya María estaba bastante adelantada en su embarazo. Y cuando llegan al sitio, yo recuerdo que cuando yo chiquito, yo estudiaba en una escuela evangélica, y había un corito que decía, pastores a Belén, vamos con alegría porque ha nacido ya el hijo de María. ¿Se acuerda de ese corito? Bien. Entonces, cuando ellos llegaron allí, eso es como cuando usted intenta en Semana Santa conseguir un sitio donde quedarse en el área oeste. No hay. Está lleno totalmente. Ya se empieza a llenar, ya de principio de año ya se empieza a llenar, porque todo el mundo tenía que ir para allá ¿verdad?, a cumplir con el censo. Entonces cuando ellos llegan no hay donde dormir. Entonces coincidió que cuando llegan le dan los dolores a María. Entonces imagino que el dueño del sitio le dice, mira, yo no tengo nada, lo que yo tengo es la cueva esa ahí. Era una cueva, ¿sabes? No es un pesebre, no es una de esto de madera, eso era una cueva. Y allí pues mira, allí estaban los animales, y no se sabe si hay animales. Lo que pasa es que en Isaías dice, no la recuerdo bien, que dice que el burro y el buey estarán, lo iba a buscar y después se me olvidó. Por eso es que añaden un burrito y un buey cuando usted ve la estampa del. Pero no sabemos si habían animales ahí tampoco. Entonces, el pesebre es, ¿verdad?, donde comen los animales. La cosita esa de madera. Por eso me imagino que José era carpintero, tenía, ¿verdad?, sus habilidades, y le puso pajas y eso, y allí hizo una cunita. Entonces María
da a luz. Posiblemente buscaron una comadrona, ¿verdad? Eso es una posibilidad, que hayan buscado una comadrona para que viniera y María pudiera dar a luz. Entonces, ocurre algo bien hermoso. En Lucas 2, del 8 en adelante, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por los siguientes señales: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel, hágase la película, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Imagínense esa escena, o sea, y el primer punto que yo quiero que usted vea aquí es: mire la reacción de lo que dicen los ángeles. Hermano, te acabo de traer buenas noticias de gran gozo. Lo que tú estabas esperando llegó. Lo que ese pueblo llevaba esperando llegó. No sé si usted sabe que Belén era los corderos de los sacrificios. La mayoría venían de Belén, porque eran la mejor, ¿verdad? La mejor crianza de cordero. Entonces, ¿Jesús dónde nació? En Belén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues entonces había muchos pastores en el área. Entonces, ese evento, ¿verdad? Que se iluminara el cielo. Yo no sé qué usted haría si eso le pasara. Eso sería una cosa espectacular. Usted se para el 4 de julio a ver los fuegos artificiales y el día de despedida de año, pero esto tiene que haber sido un espectáculo brutal. La noticia hay que difundirla. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? Hermano, les acabo de traer buenas de gran gozo, porque nació el libertador, el Mesías, el que estaban esperando. Entonces, ahí yo creo que me voy a adelantar. Espérate, déjame ver una cosa. Ok, entonces lo próximo que dice la Biblia es que unos sabios de Oriente, póngale atención a esto, por favor. Unos sabios de Oriente, sabios, no magos, sabios de Oriente, venían siguiendo una estrella. Entonces pararon en Jerusalén y entraron al palacio de Herodes, porque me imagino que preguntaron: mira, ¿quién es el jefe aquí? Herodes, el rey de los judíos. Entonces estos sabios le dicen al rey: mira, vinimos a adorar al niño que nació, el rey de los judíos que nació. Y ya tú sabes que Herodes se puso así. Y rápido Herodes le habló a su gente: averígüenme dónde es que se supone que van a ser el Mesías esperado. Y ellos rápido buscan los libros y dicen: en Belén. Hay una profecía que dice que en Belén iba a nacer de una virgen el Mesías. Entonces Herodes le dice a los reyes, a los sabios, le dice: miren, vayan y adoran y me dicen dónde está para yo ir a adorarlo también. Pero los reyes eran un poquito más sabios que lo que pensamos y no le hicieron caso, y cuando se fueron por otro lado. Pero entonces dice que ellos fueron y llegaron ¿a dónde? A la casa, no al pesebre. Los sabios llegaron a la casa. O sea, y entonces cuando Herodes se entera que ellos se van, dice: manda a matar a los niños de ¿cuántos años en adelante? De 2 años para abajo, de 2 años. O sea que esto había pasado tiempo, que los sabios estos no estaban en el pesebre tampoco.
No sabemos si eran 3. No dice que eran 3, pero como dice que dieron 3 regalos, pues se asume que eran 3. Y los nombres, no sé si en la traducción se perdió, pero los nombres tampoco están. Y hay uno cuarto, supuestamente. José Noguera tiene una canción con el cuarto. Entonces, vengamos vamos a un tiempo más adelante. No sabemos la fecha. La Biblia no determina fecha. Ahora, el 25 de diciembre había una tradición, sí, pagana, y es verdad, pagana, sí, pagana, donde se celebraba el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Ese es el día, papás, tranquilos, tengan paz. Tengan paz. Se celebraba el día cuando el sol está más lejos de la tierra, que es el día donde la noche es más larga. Entonces ellos celebraban que el Dios Sol se batallaba con las tinieblas y le ganaba. Y eso hay que celebrarlo. ¿Y cómo se celebraba? Bebiendo, comiendo. Eso era lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano honraba al dios Mitra y al sol Invictus. ¿Por qué? ¿Por qué Invictus? ¿Qué es invicto? Porque siempre ganaba. A la larga el sol salía. Aunque la noche era más larga, el sol salía. Y eso viene de otro cuento más, que es que Nimrod, ¿te ha leído el Génesis? Pues Nimrod se casó con la mamá y nació un niño que era hijo del sol. Le llamaron Tammuz. Y ese es otro cuento más de todos estos dioses. Entonces, en el año 274 después de, hermano, he visto documentales y he leído que tú no tienes idea durante las últimas 2 semanas para esto, quiero que sepas. En el 274 después de Cristo, el emperador Aureliano elevó al dios Sol como principal deidad romana al dedicarle el templo. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. Entonces, los griegos celebraban a sus dioses también ese día. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una celebración de dioses. ¿Y cómo se celebraba? Bebiendo, comiendo y en algunas ocasiones dándose hasta regalos. Pues ¿qué pasa? En el 300 después de Cristo, el emperador Constantino se convierte a Cristo. Y Constantino determina que el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Todo el mundo aquí tiene que ser cristiano. De ahí viene la separación de iglesia y Estado, viene por esto. Porque el Estado no puede imponerle una religión, ¿verdad?, al pueblo. Entonces, unos obispos, entendiendo de la iglesia católica, ¿verdad?, se juntaron y le pidieron a Constantino que adoptara el día 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Cristo. Buena idea. Dice, vamos a tratar de eliminar todos estos dioses y ponemos a Cristo. Acuérdate que Constantino está en el fuego y él quiere que todo el mundo pues adore a Jesús. Y entonces ponen la fecha del 25 de diciembre para buscar la manera de exaltar a Cristo y eliminar el resto de los dioses para ese día. Entonces, Constantino envió a su mamá, llamada Helena. Su mamá fue la primera que se convirtió. Después se convierte Constantino, llamada Helena, y en el año 336 después de Cristo la manda a Israel a buscar todos los lugares históricos importantes como el nacimiento y la muerte. Entonces ella descubre el lugar del nacimiento donde ahora está la Basílica de la Natividad. Eso fue la mamá de Constantino. Pero el Imperio Romano, los malos, ¿verdad?, acostumbraban a cuando otra religión tenía un sitio histórico, ellos venían y montaban algo ahí. Ahí había el emperador anterior le había puesto un huerto. Entonces vino Constantino con la mamá y construyeron la basílica. Entonces también hicieron la iglesia de la tumba.
también fue la mamá de Constantino cuando la envía. Entonces empieza el cristianismo a través del imperio, ¿verdad? A moverse de cierta manera. Pero entonces, después surge otra fiesta que se llama la Saturnalia, que la celebraba la Iglesia Católica también, que empezaba el 17 de diciembre hasta el 6 de enero. Más o menos, ¿verdad? Esa era la fiesta a Saturno. Bebida, fiestas, comida, intercambios de regalos. Entonces, la fiesta de fin de año la celebraban también, que duraba 7 días. Por eso se acababa el día 6. El 31 era el primer día, hasta el día 6, pues son 7 días, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? La Navidad para nosotros, los que le servimos a Cristo, debe ser la celebración del nacimiento del Salvador, el evento más grande, o sea, el nacimiento más grande. Posiblemente el mío fue grande para mis papás. Mano, mis papás llevaban 11 años casados y yo nací 11 años después. Eso fue un evento. Los amistades de papi decían el evento que fue eso cuando yo nací. Digo, pero para mis papás, ¿verdad? Entonces, nada malo con reuniones familiares, nada malo con regalos, nada malo con comida. Pero ¿qué celebramos? ¿Qué realmente celebramos? De verdad estamos como los pastores que le dijeron: hermano, te traigo buenas de gran gozo. Eso le decimos a los demás. Le damos un regalo: papi, te traigo buenas de gran gozo. Este regalo, pero siéntate y escúchame, que te voy a hablar de algo importante. Poco a poco fue desapareciendo la celebración al sol. Poco a poco fue celebrando las Saturnalias. Todo fue desapareciendo poco a poco y se enfocó todo en Cristo. Se logró el propósito hasta cierto punto. Pero entonces llegó el momento que entró el espíritu de Pilito. Nació en 1985. Si el año pasado tuvimos problemas, quizá este año tengamos más. Pero no se apuren, que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos para aquí, vamos para allá, a comer pasteles, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron, que venga morcilla, que venga de todo y que se chave todo, compay. Porque en la casa de Pilito todos gritaban así. Se combinó lo de antes con lo que se quiso hacer y volvieron a lo mismo. Celebramos a Cristo, porque todo el mundo celebra a Cristo. Todo el mundo celebra a Cristo. Pero entonces, en Nueva York, en el siglo XIX, empieza el espíritu de Pilito a fluir. Entonces, hay un personaje que ustedes saben, ¿verdad? Que viene de Holanda. Yo no voy a entrar en detalle ahí, pero Nueva York lo juntó con el comercio y empezó a ser parte de la publicidad de las empresas grandes en Nueva York. Y entonces se convirtió el Black Friday. Cuando arranca la Navidad es el Black Friday. Digo, en casa arrancó desde antes. El árbol yo creo que está puesto desde marzo en casa. ¿No lo he podido en marzo? Entonces, cuando entró el espíritu de Pilito, se fue olvidando el nacimiento de Jesús. Y el año pasado yo voy saliendo por esa puerta por ahí y había un arbolito puesto en la recepción. Y cuando yo voy saliendo por ahí, el Señor me pone a mirar al árbol y me dice: ¿y dónde yo estoy ahí? Y ahí empezó mi cantaleta. Echarle la culpa a Dios, a mí no. Ya empezó mi cantaleta. Si realmente nosotros, yo no tengo problemas con celebrar la Navidad, pero ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Realmente o tenemos el espíritu de Pilito encima? A lo mejor sin ron, pero es a comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules.
y Coquito. Coquito Sin, del que hace Vicky. Entonces, en Estados Unidos entonces surge la obra de Charles Dickens, Christmas Carol. ¿En qué se enfoca? En dar, en cena. Entonces ahora yo veo en la NBA, cuando se van a break ponen época de dar. Ya Dios dio. Es época de recibir. De que la gente reciba lo que realmente ocurre ese día, lo que celebramos ese día, que aunque no fue, pero hay un día para celebrarlo. Hay un día para celebrarlo. Hay un día para celebrar que Dios se hizo hombre, el mismo Dios del cielo, el de la creación, se encarnó, como dice el apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermano. Lo más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad ocurrió ese día que celebramos, pero se ha olvidado. Se ha olvidado. Tú empiezas a ver las decoraciones. Renos, hombres de nieve, los venados, sí, son los renos, yo dije reno. Los cascanueces. No, este año Grinch está pegado. Grinch está en todos lados este año. Mira por dónde vamos. Mira por dónde vamos ya. Porque está el espíritu de Grinch también. Además, acompañado del de Pilito. Y entonces, el protagonista de la época cambió. Cambió. Con características similares a lo que celebramos. Eterno. Pórtate bien. No me voy a meter ahí, tranquilo. No me voy a meter ahí. Pero analícelo. Analícelo. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Lucas 4, 17 al 21. Reina Valera. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto es a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En esta época hay gente en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nació el que te liberta de la depresión. Cuando nació el que te alimenta, el que te provee, el que te ama, el que murió por ti. ¿Por qué la depresión? Entonces, en esta época vamos a darle comida a los deambulantes. Ajá, y la semana que viene. ¿Qué pasó la semana que viene? Época de dar. La época de dar es el año completo. No es ahora nada más. Es la vida completa. Se supone que nosotros estamos para dar. ¿Qué celebramos? Filipenses 2, 5 y 11 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo? No está mal darle comida. No, yo no estoy diciendo que está mal. Lo que yo estoy diciendo es que hay cosas que son siempre, no en una época nada más. Entonces, hay gente que se gasta lo que no tiene en esta época. A lo mejor por eso cae en depresión. Sí. A mí ahorita, ella me dice: oye, ¿quién decoró ese árbol tan bonito, tan cristocéntrico? El de la recepción. Pues que así debemos hacerlo. Esa es la actitud que debe ver la gente en mi decoración. En mi decoración. No otra cosa. Los reyes son aceptables. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Que la iglesia se ha envuelto tanto en los asuntos del mundo. Tanto en los asuntos del mundo, que he visto un pastor así con un gorro de esos aquí, predicando aquí en el frente. Esta me la regaló mi esposa, me la mandó a hacer, porque mi esposa dice que yo tengo el espíritu de Grinch medio encima. Me quiere hacer un exorcismo y no le he dejado. Pero amada iglesia, eso es el mensaje que yo quiero traerle a ustedes en el día de hoy. Aprovechemos este tiempo para predicar el que nació, la fecha en que el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros, que nacido de mujer, como lo había prometido. Esto es Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacerá uno. Escúchalo. Génesis 3:15, de la simiente de la mujer va a venir uno que tú lo vas a herir en el calcañar, pero te va a aplastar la cabeza. Ese que iba a aplastarle la cabeza a Satanás nació. Esa es nuestra celebración. Esa es nuestra celebración. Enséñele a sus niños eso, que esa es la celebración. Que es lo más importante del día. Yo les voy a presentar un videito para ir cerrando, que me llamó mucho la atención. Vamos, los muchachos, lo pongan ahí un momentito. People filling the mall, children waiting for Santa, with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me, where's the line to see Jesus? As I
Ese es el mensaje. Ayúdeme a llevar ese mensaje. Vaya subiendo los adoradores. Ayúdeme a llevar ese mensaje, por favor. Ayúdeme a llevar ese mensaje. Ese es el mensaje. Y que cuando sus niños estén jugando con otros niños, que le enseñe lo que le trajo Santa. Diga lo que Santa Claus me trajo un regalo, pero este me trajo salvación. Este murió por mí. Que pueda ver la diferencia de ambos personajes. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje. Echamos fuera el espíritu de Pilito, por lo menos en la iglesia. Y si poco a poco llevamos el mensaje y aprovechamos estos días de fiesta y de reuniones y le hablamos a la gente de Cristo y le decimos a la gente, ¿tú sabes qué se celebra hoy de verdad? Y te van a decir, que el niñito Jesús, eso es lo que te van a decir. ¿Y tú sabes quién lo conoces? No, pues siéntate ahí que yo te lo voy a presentar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Si das un regalo, ese regalo que vaya cargado con ese mensaje. Ponle un tratado como los que Yaniret te enseñó el miércoles aquí. No viniste el miércoles. Explícale a Yaniret que te lo enseñe. Y ponle un tratado en vez de una postal. Ponle un tratado para que conozcan al que nació y al que murió. El que me libró de la muerte eterna. El que me dio libertad del pecado al morir por mí. El que cambió mi lamento el baile. El que me devolvió la autoestima. El que me hizo hijo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Esa es la Navidad, hermano. Vívala. Muéstrela. Hagamos la diferencia. Mientras el espíritu de Pilito está activo en algunos lados, nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Aunque estemos donde esté el espíritu de Pilito, hagamos la diferencia. Pero si actuamos igual que el mundo, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Todo lo contrario. Estamos diciéndole a la gente, pues sí, tú también. Usted tiene el mismo espíritu que yo. Así que, amado, disfrute, ¿verdad? Disfrute la temporada. El año que viene, el domingo que viene celebramos, ¿verdad?, la despedida de año. Tengo un mensaje que se llama Nuevo Comienzo. No se lo pierda. Venga primero, si nos estamos yendo temprano, mire, ya nos vamos, son las 12 nada más. Venga. Y yo generalmente ese día unjo todo el que viene con aceite, oro por ellos, los unjo con aceite para un nuevo comienzo en este próximo año. En el 2020 hablamos de Visión 2020 y yo creo que fue realidad porque muchos abrimos los ojos. Muchos abrimos los ojos para ver la realidad de lo que está pasando en el mundo y cómo el misterio de la iniquidad ya está en acción. Lo estamos viendo, lo descubrimos, se destapó con la Visión 2020. El 2024, mientras dice, el espíritu de Pilito dice que el año pasado tuvimos problemas, quizá este año tengamos más. Yo me niego a decir esto. Amén. Yo pienso que cada año y cada que se acerca más, cada día que se acerca más la venida de Cristo, son cosas buenas, son buenas noticias para nosotros, porque se acerca nuestro Redentor. Nuestra redención está cerca. Ese que nació un día en ese pesebre, que murió en esa cruz, vuelve y viene a recoger el fruto de su aflicción por lo que él nació. ¿Ok? Así que incline su rostro, por favor. Aquí estás, debemos mover.
adoraré.